Sí, señora, ahorita que yo acabe, para que no puedan contestar, me parece muy bien que deje al gobierno con estas preguntas para que las preparen, para que las puedan preparar y les respondan a los colombianos, que estamos cansados de lo que están haciendo, senadora Aída, cansados. Lo que parecía una intervención más en el Capitolio terminó convirtiéndose en un terremoto político. Las declaraciones de Paloma Valencia no fueron simples críticas, fueron un ataque directo, calculado y contundente que dejó al petrismo tambaleando y abrió una grieta que se extiende por todo el escenario nacional. Cada frase cayó como un golpe en seco, cada señalamiento encendió nuevas tensiones y cada dato expuesto removió viejos temores sobre el rumbo del país. La senadora no habló, desató una tormenta que hoy tiene a todo el país preguntándose qué se está revelando realmente detrás del poder. Y entonces aparece el senador Iván Cepeda, que tampoco vino hoy, a decir... Es que yo estoy hablando del senador Cepeda, senadora Aída. Y venga, le cuento una cosa, senadora Aída. No solamente no vino hoy, sino que no viene nunca el senador Cepeda. Pídale que venga, que para eso le están pagando a los colombianos 50 millones de pesos que no ha querido rebajar el senador Cepeda en los proyectos, senadora Paola Holguín, suyas, para... Y entonces... sí, señora, ahorita que yo acabe, para que no puedan contestar, me parece muy bien que deje al gobierno con estas preguntas para que las preparen, para que las puedan preparar y les respondan a los colombianos, que estamos cansados de lo que están haciendo, senadora Aída, cansados. Bueno. Señora. Que este tema que vamos a discutir hoy es de infinita gravedad, ministro. Esto de lo que estamos hablando aquí es de la cooptación del gobierno por parte de estructuras criminales. Y por supuesto la pregunta que todos los colombianos están haciendo, ¿esto fue una cooptación o fue una operación coordinada desde la campaña? Porque aquí la evidencia muestra que mucho más que una casualidad, senador JP, aquí hay una cosa sistemática del gobierno Petro de vincularse con la criminalidad armada y mafiosa de este país. Yo quiero que empecemos recortando los contactos que ha tenido este gobierno con los grupos criminales, que no son propiamente las negociaciones de paz. Estamos hablando del Pacto de la Picota, donde fueron protagonistas el hermano del presidente y la senadora Piedad Córdoba, y estamos hablando, por supuesto, de la financiación de la precampaña, donde fue protagonista, senador Nicolás, el hijo del señor presidente Nicolás Petro, que recibió plata de varias personas vinculadas con la corrupción, el narcotráfico, incluso personas que han sido extraditadas. Y entonces miremos lo del Pacto de la Picota como para que rememoremos. Aquí estamos viendo a la senadora Piedad Córdoba entrando a la cárcel de la Picota. Y vale la pena que los colombianos sepan esto. Piedad Córdoba fue a todas las cárceles de Colombia y estuvo de número 8, senadores de número 8 en la lista del pacto histórico. No era un número cualquiera, era un número que garantizaba su elegibilidad. Y yo quiero que ustedes miren esta diapositiva, que es muy interesante. En la parte de arriba, esto quedó mal recortado, Luis Fer, mire por qué las diapositivas nos están saliendo cortadas. Porque aquí lo que estamos mirando es, esto que está viendo arriba, no es nada más ni nada menos que el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el hermano de Piedad Córdoba. Mire lo que dice, que doctora Aída, qué pena, pero es que inicia el debate. Con mucho gusto se lo doy, pero tienen que dejar hacer el debate como corresponde. Después tendrán la oportunidad los congresistas de intervenir y tener la oportunidad, igual que el gobierno, de contrarrestar, opinar, apoyar o
enfrentar el debate. Entonces, doctora Paloma, le permite, yo puedo hacerlo, pero yo creería, lo voy a hacer en esta oportunidad, pero realmente tienen que dejar terminar el debate, porque a eso fue que lo llamamos. Doctora Aida, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, yo lo que quiero pedir es respeto por la memoria de una persona que no puede defenderse, por la persona que murió siendo congresista. Y yo quiero que se respete la memoria de una persona que también luchó por la paz. No creo, señor presidente, que cuando no se pueda defender porque está en el sepulcro, la traigan a un debate. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Paloma, continúe con su debate. No. Aquí, senadora, con todo respeto, yo no le estoy faltando el respeto. La que le faltó al respeto a Colombia es Piedad Córdoba. Y no me venga a decir que porque uno dice la verdad le falta el respeto a las personas. Yo aquí no estoy inventando nada. Estoy refiriéndome a documentos de los Estados Unidos y confesiones del asesor de Piedad Córdoba. Si a usted no le gusta, demande todas esas instancias. Senadora, a mí no me venga a faltar el respeto a usted. Yo lo que quiero pedir, presidente, es que se respete el debate que citamos, del cual es autora la senadora Paloma Valencia. Yo sé que aquí hay varias cosas que ella va a manifestar y que van a doler. Presidente, yo escuchaba alegando a una senadora que le encanta disfrazarse y que está cerca de que la imputen por ladrona y por corrupta. Estaba aquí desesperadita, porque seguramente van a haber muchas cosas que se van a decir en este debate que va a doler. Pero ¿qué más? ¿Qué hacemos si este gobierno se encargó de aliarse con los bandidos y con los criminales, y los que están pagando los platos rotos no son los senadores que aquí están saliendo a defender bandidos, sino los soldados y policías a los que están asesinando? La senadora que está allá parada tiene un compañero asesinado, presidente, precisamente por hablar y por ejercer un ejercicio político. Entonces ya se acostumbraron a callar con balas y también nos van a callar acá. Que respeten, presidente, esto es un debate legal, citado, aprobado incluso por este Senado. Que nos dejen hacer el debate de control político sin estar sintiéndose aludidos quizás por los pecados y delitos que llevan a cuestas. Doctora Paloma, por favor, inicie su debate. Gracias, presidente. Entonces, yo lo que quiero que ustedes observen es aquí cómo el pacto histórico viene teniendo vínculos con las estructuras narcotraficantes de este país. Y estábamos hablando de Piedad Córdoba, no con invenciones mías, ni faltándole al respeto. No, señora, con la confesión del hermano de Piedad Córdoba, con la confesión del hermano de Piedad Córdoba, que en Estados Unidos se declaró culpable, querida senadora, de tráfico de drogas. Y este documento que estamos leyendo aquí es el documento del Departamento de Estado contra el señor Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba. ¿Y qué dice el documento? Bueno, el documento da cuenta de la amistad de Piedad Córdoba con Chávez y con las FARC. Senador Blanco, que a la senadora Córdoba le pagaron $320.000 por un favor que le hizo a las FARC y a Maduro, a Chávez, perdón. La senadora Piedad Córdoba siguiente pasó por las cárceles del 2019. Ahorita se hizo 25 visitas a las cárceles, 21 a La Picota y 4 a la cárcel de La Paz en Medellín. Fíjese qué curioso. Hoy tiene reemplazo, ¿no? Senador Andrés, usted sabe muy bien. Aquí en esta foto ustedes pueden ver al hermano de Piedad Córdoba extraditado a los Estados Unidos en diciembre del 23 durante la campaña, y también pueden ver a Antonio Gómez López, que está condenado también por asociación para delinquir y lavado de capitales. Siguiente. Y miren esto que es muy interesante. Aquí el socio Álvaro Córdoba, el de la foto, muestra que tenía contacto directo con las FARC para obtener la cocaína, y que además, fíjese qué curioso, tenían miembros de la policía y el ejército que protegerían la carga, y que además le habían presentado a Piedad Córdoba como que se reunió con los agentes de la DEA encubiertos para garantizarle que tenía
contactos en el alto gobierno y en las altas esferas de la política para poder garantizar que se pudiera mover la cocaína por este país. Esto hay que decirlo, porque esto no se lo pueden ocultar a los colombianos. Pero mire esta belleza. La tía, como aparece el alias, fue la que le presentó a Chávez a Alex Saab, su testaferro, con una cosa adicional que es bien interesante. Piedad Córdoba hizo un trabajito para que se le pagara 30 millones de dólares a Alex Saab, que tenía que pagarle a la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela por unas falsas exportaciones que hacía Alex Saab, que por supuesto era lavado de activos de los narcos de Colombia. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todo esto va a aparecer más adelante en lo que les vamos a contar. Y en la siguiente, bueno, dirán, pero es que nadie sabía lo que estaba haciendo Piedad Córdoba. Yo quiero al pabellón de extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reúnen alrededor. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a dar explicaciones a otros. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, porque es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué. No. Esto es bien importante, porque aquí es el momento donde el senador Roy Barreras le comenta a varios dirigentes del pacto histórico que estaba yendo Piedad Córdoba a ofrecerle la no extradición a los extraditables a cambio de apoyos políticos. Les sorprenderá ver la pasividad de todos los que reciben la noticia. A nadie le impresionó. De verdad que no nos pueden decir que es que nadie sabía. Yo los veo muy tranquilos a todos. Esa noticia, si llegara a cualquier campaña, pues la sacudiría y generaría, senador Esteban, escándalo entre los asistentes. No, a esto hay que hacer una explosión controlada. Y ahí termina la explicación que da el senador Roy Barreras. Pero bueno, hay que decir también que es que esas visitas a las cárceles le fructificaron al pacto histórico, y no lo digo yo, lo dijo el hermano del señor presidente, óigalo ahí. Fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto, que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Plan del Golfo decía nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Pero sí podríamos generar riqueza. Este video, que es una confesión bastante importante que el país no puede olvidar, senador JP, lo que dice es que Gustavo Petro le debe su elección a la injerencia de los poderes mafiosos locales que desde las cárceles, senador Nicolás, ordenaron votar por Petro. Y él reconoce que la diferencia de votos que obtuvieron para ganar se las pusieron los mafiosos a las que les prometieron la paz total. Y ya vamos a hablar de la paz total, porque aquí vale la pena recordar cómo apareció ese proyecto aquí
cuando ganó el pacto histórico. La Paz Total tenía una primera pregunta: ¿con quién se puede negociar en Colombia? Y empezó esa discusión, en la que estuve metida. Es que el senador Cepeda ya no viene a trabajar. Ahí sí, como dicen, le pagan el sueldo y no trabaja nunca. Y fíjese que la primera discusión que se dio en este contexto fue: se puede negociar solamente con los grupos que tengan origen político. ¿Y eso qué significaba? Que solo quedaba el ELN. Primero, porque las famosas disidencias que se apartaron antes de la negociación del Acuerdo de La Habana, por el propio Acuerdo de La Habana quedaban sancionadas y no tenían derecho a nuevas negociaciones de paz. Y por supuesto, las que firmaron los acuerdos de su puño y letra y después se volaron, después de estar traficando droga, pues tampoco podían ser considerados políticos. Pero ahí empieza la trampa de la Paz Total, a querer plantear en el país que había que tener negociación con unos y con otros y con los demás allá. Y entonces se hablaba del ELN, el Estado Mayor Central, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, para no ser general, porque también hablaban de los coordinadores de la Sierra y una cantidad de grupos con los que con todos abrieron mesas de negociación. ¿Y qué pasó? Pues imagínense que empezaron a aparecer un montón de escándalos. ¿Se acuerdan del señor Danilo Rueda? También firme con el pacto histórico, cobrando de 500 millones a los narcos para poderlos meter en las listas de la Paz Total. Qué bonito, bonito así. Y esos escándalos simplemente los silenciaron, sacaron a Danilo Rueda y nada pasó. Cuando vale la pena recordar que era el nombramiento de que uno fuera gestor de paz, de que lo metieran y le lavaran la platica, sabroso, sí. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero si esto en la ley quedó más o menos claro, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el gobierno del cambio eligió el cambio en la fiscalía también, y el cambio en la fiscalía trajo beneficios bien sabrosos para la criminalidad en este país. Y quiero que los vean, porque es que hay que recordar que el fiscal Barbosa, que aquí lo critican tanto, dijo dos cositas que eran importantes. Yo no voy a levantar órdenes de captura de nadie que esté pedido en extradición. ¿Se acuerdan? Y también dijo, yo no voy a levantar órdenes de captura de ningún grupo organizado que no tenga connotación política, porque para desmovilizar grupos que no tenían connotación política tocaba tener una ley de sometimiento, y la ley de sometimiento se hundió aquí porque era asquerosa. Le daba pena al senador Ariel Ávila, que tampoco está, ser ponente, porque era un despilfarro de beneficios para los criminales. Usted se acordará, senador JP, porque allá la tuvimos en comisión primera y ni siquiera fueron capaces de darle debate porque era absolutamente vergonzosa lo que querían darle de beneficios a Lampa. Pero también cabe recordar que empezaron a llegar las listas del gobierno Petro y, oh sorpresa, de los 16 que primero pidieron como representantes de la paz, oiga pues, 5 tenían órdenes de extradición, mafiosos puros y duros, y el gobierno buscaba que no los extraditaran. ¿Qué prueba esto? Que la famosa Paz Total era un compromiso de campaña, donde prometieron impunidad a cambio del apoyo que les dieron los violentos en los territorios, los poderes mafiosos locales, presionando con sus fusiles para que ganara el pacto histórico. Y vale la pena ver lo que vino después, porque esto también es bastante interesante. Llega la fiscal del cambio y todo cambia, claro, en favor de la criminalidad. Primero, sí se levantan órdenes de captura para todo el mundo, claro. ¿Que quiere que levante el del Calarcá? Levántelo. ¿Que quiere levantar en los de Mordisco? Levántelos. Que no hay ley de sometimiento. ¿Qué le hace? Vaya levantando las órdenes. Oiga, ¿y sabe a qué llegó esta fiscal tan aberrada? A decir que las órdenes de captura se levantaban y que incluso
incluían la flagrancia. Usted podía estar matando a alguien y la fuerza pública no tenía derecho a capturarlo, excepto, dijo la fiscal, que fueran crímenes de lesa humanidad. Ustedes dirán, Paloma exagera, pero venga, siguiente, ahí está, en la siguiente diapositiva, subrayadito, dice, hace la resolución 0282, hace extensiva a situaciones de flagrancia. Siguiente. Y esto no fue que no entendiéramos lo que dice, porque entonces vamos a entrar en el debate de esta noche. El famoso caso de Anorí. Imagínense que un buen soldado de este país venía haciendo seguimientos de inteligencia y tenía una operación para capturar cabecillas que trabajaban con Calarcá. Y da el golpe y, oh sorpresa, 7 cabecillas, incluyendo a Calarcá, caen en el retén en Anorí. Yo creo que es difícil pensar un golpe más contundente de la fuerza pública contra la delincuencia. 7 de una sola vez, pero aquí empiezan las cosas extrañas. Venían en vehículos de la UNP, con conductores de la UNP, pagados por todos los colombianos. ¿Con autorización de quién? Montan a los narcoterroristas. Todos dicen, no, es que eran gente buena, gestores de paz. Era Calarcá, el mismísimo Calarcá. Pero pónganme atención, mire lo que viene. Viene una cosa que es absolutamente impresionante. Venían con armas, no propiamente con papeles, los gestores de paz andaban armados, y bien armados, andaban con oro, que por supuesto era ilegal, y no solamente tenían oro, sino que tenían un menor reclutado ahí sentado en el carro. Ojo pues, y la plata en efectivo, además del oro. Y no solamente venían gestores de paz, venían también otros cabecillas. ¿Quiénes venían en ese carro? Ah, bueno, pero entonces viene una cosa muy interesante, y es que el presidente Petro sale al día siguiente de esta operación y le dice al país, no señor, los delincuentes permanecen capturados. Ahí lo dijo. Y le tocó salir al gobernador de Antioquia a desmentir, porque resulta que la fiscal general de la nación y el gobierno nacional salió corriendo a que liberaran a los narcotraficantes. Póngame atención a esto. ¿Y quién era la gente buena que venía en estos carros? Bueno, venía nada más ni nada menos que el cabecilla Calarcá, que ese es el jefe de las disidencias del Estado Mayor. Venía Ramiro, comandante de una subestructura. Venía Urias, otro cabecilla. Venía Erika. ¿Sabe quién es Erika, que la liberaron ese día? La reina de la extorsión, que asesina y extorsiona a los caqueteños todos los días. Le llaman la reina de la extorsión. La liberó el gobierno Petro. Y entonces empezaron a procesar unos que habían quedado. Una señora María Alejandra Ojeda, del Estado Mayor. Otro Oliver, también. Un cabecilla del Frente Raúl Reyes. Edgar Firu, que era el líder de las disidencias del Frente 36, el famoso Frente 36, tan violento allá en Antioquia, mi querido senador Blanco. Y entonces la fiscal le preguntan, pero señora fiscal, ¿cómo es que usted está liberando a esta gente? Y mire lo que contesta la fiscal. Los hechos que dieron lugar a su aprehensión en ese retén militar no dan lugar a proceder del mismo modo, porque nosotros ahí no estábamos frente a delitos de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario. Sí. Oiga pues, que ahí no se estaba atentando contra el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante de creer que el reclutamiento de menores viola el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante en creer que uno montar narcoterroristas armados, llenos de plata, en los carros de la UNP pagados por los contribuyentes colombianos era grave. Debo ser muy ignorante, porque imagínense que la fiscal decidió salir corriendo a sacarlos.
Y fíjese que dijo una cosa muy bella. El gobierno inmediatamente supo que habían quedado 3 presos, querido presidente Chacón. ¿Sabe qué dijo? Hay que correrle, sáquenles inmediatamente un decreto para nombrar los gestores de paz. No vaya y sea que nos los metan en la cárcel. Citicos, vida mía. Y efectivamente empezaron a moverse y sacaron un decreto donde los designaron gestores de paz para lograr la impunidad de los criminales que habían sido aprehendidos en Anorí. Oiga pues, entonces uno dice, este gobierno prometió la paz total y cumple, ¿no? La impunidad y las promesas de campaña se le cumplen a los narcotraficantes y a los guerrilleros. Señor ministro, y usted le dijo a este país, la paz total no es un salvoconducto para delinquir. O nosotros estamos equivocados, o usted está equivocado. Porque yo le cuento una cosa, esa gente iba en esos carros, con armas, con tráfico de oro, con un niño reclutado, y los dejaron ir. Si eso no es un salvoconducto para delinquir, no lo entendemos. Y cuando la Fiscalía General de la Nación ha sacado una resolución en la que dice que ni siquiera se pueden capturar en situaciones de flagrancia, la paz total es un salvoconducto para delinquir. Y es una cobija con la que este gobierno defiende a los poderes mafiosos locales y defiende a quienes asesinan, extorsionan y secuestran a los colombianos. Y además los defiende con la plata que pagamos los colombianos, porque los montan en los carros de seguridad que le niegan a los líderes sociales y a los dirigentes políticos de oposición que sí los asesinan. Y bueno, miremos lo que pasó, porque es que aquí sí viene una cosa muy linda. Imagínense que en esa incautación cayeron los computadores y los celulares de Calarcá. Oiga, hoy le repito, del jefe de las disidencias, querido senador Toño, computadores y celulares. Oiga, ¿y qué había en esos aparatos? No, dice la fiscal, no, ni idea. Yo me vine a enterar ahora que Noticias Caracol sacó la noticia, fíjense, cosas que pasan. La captura más importante que se ha dado en este gobierno, porque en ninguna otra parte han cogido 7 cabecillas y la fiscal general como que no se enteró, no tuvo, nadie le contó que eso pasó. Ella será que no ve televisión de pronto. Pero yo sí quiero, y esta es la primera pregunta que yo espero que este gobierno nos responda, porque adivine quién, ¿qué le pasó al general que organizó este operativo que dio lugar a la captura de Calarcá y los 7 angelitos? ¡Lo sacaron! Lo dieron de baja en el gobierno del cambio porque se había atravesado y había capturado a Calarcá y a los violentos. Oiga, senador Pinto, ¿me está oyendo lo que le digo? El premio para quien hizo la operación más importante de captura de narcotraficantes fue que lo echaron de la fuerza pública colombiana. Lo echaron. Uno queda muy impactado. Uno queda francamente desconcertado de pensar que el destino de un general que cumple la ley y la constitución en el gobierno Petro sea que lo saquen. Y uno se pregunta, ¿por qué fue que lo sacaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y claro, las respuestas están en los computadores y los celulares de Calarcá y sus secuaces. Porque es que, imagínense que esa información llegó a Medellín, a la fiscalía, y pasó 16 meses escondidita, hasta que Noticias Caracol la sacó. ¿Y qué viene en eso? Varias cositas. La primera, la cooperación y financiación de los grupos narcoterroristas de Calarcá y Mayimbú en la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Oiga pues, la financiación de la campaña Petro vinculada con los grupos narcoterroristas de Colombia. Y después preguntan por qué está en la lista Clinton, ¿no? Oh, porque además aparecieron los contactos con los que las famosas disidencias hablaban en el gobierno, senador Pinto, si tenían vínculos bien arriba, bien cercanos que los protegían. Vea, lo primero que hay que decir es que es imposible
que un fiscal general de la nación no se entere de qué es lo que está pasando con uno de los casos más emblemáticos que hayan acontecido contra las estructuras narcoterroristas en este gobierno. Y sale la fiscal a maltratar a la fiscal de Medellín. Vea. Esto tiene mucho más que ver con un problema de que la fiscal no haya advertido que allí había información importante, muy relevante, que no tiene que ver básicamente con las líneas de investigación que ella maneja. Lo que yo lamento profundamente en realidad con todo este tema es que la Policía Judicial de la Policía Nacional, que hizo la extracción de los celulares, no hubiese advertido de que esa información estaba ahí para brindar apoyo, para que nosotros hiciéramos lo que hicimos ayer, que fue designar un equipo especial para que pueda investigar esas líneas de investigación, esos temas que a todos ustedes preocupan y que a nosotros nos preocupan tanto. Pero les quiero contar y que sabemos algo, que la tienen información que ver que tenemos de la Fiscalía de Medellín es bien distinta. La señora fiscal ofició a sus superiores varias veces diciéndoles que allí estaba esa información y la información no circulaba, ni se movía, ni nada pasaba. Pues yo les quiero contar que al día siguiente la señora fiscal, el 24 de noviembre, dice no, si esta investigación empezó ayer, después de haber tenido engavetados estos documentos 16 meses. Siguiente. Y mira lo que pasó. Ya entiendan que esta investigación... ¿Se acuerdan de los computadores de Raúl Reyes que entonces fueron mal incautados? Y Teodora y tantos otros que aparecían allá vinculados con las FARC terminaron que no se pudieron investigar, que porque la fuerza pública los había adquirido ilegalmente en un bombardeo. Bueno, es una cosa curiosa porque en un país donde tanta prueba es válida, uno queda un poco confundido, pero los computadores de Calarcá sí fueron bien incautados, solo que nos los estaban escondiendo, con acción, y lo digo aquí claramente, de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, vamos a ver qué venía adicional a eso. ¿Con quién hablaban las disidencias en el gobierno? Y aquí vale la pena devolvernos a junio de 2022. Miren esta fotico. Estos eran miembros retirados de la fuerza pública que fueron a apoyar la campaña de Gustavo Petro. En una cosa muy complicada que hizo Gustavo Petro, que era meter a los generales retirados en la política para después reincorporarlos, violando, en mi opinión, la prohibición de la beligerancia de la fuerza pública, que se tiene que mantener por fuera del debate político. ¿Quiénes estaban ahí? Ponga atención. Coronel Juan Manuel Lazo, General Juan Miguel Huertas, Alfonso Mansur, director de Veteranos por Colombia, y el general Henry Pinto. Y entonces uno dice, ay, vea, tan bellos los generales que vinieron a apoyar al presidente Petro. Hicieron política descaradamente y abiertamente y después decidieron que había que reincorporarlos. Póngame atención. Miren la fotico, ¿quién está? El senador Cepeda, que no está, para que nos cuente cómo fue la reunión y cuáles fueron los compromisos que adquirieron para recibir el apoyo de los retirados de la fuerza pública. Porque el senador Cepeda aparece en todas estas fotos, ¿sí? Siempre que uno ve las cabezas de las estructuras narcoterroristas, aparece el abrazado. Es una cosa que hasta curiosa, ¿no? Está curiosa, que vale la pena que el país empiece a notar. Peligrosa también, sí señor. Pero entonces aquí sí viene la pregunta del millón. Iván Velázquez, íntimo amigo del senador Cepeda. Yo no sé quién es jefe de quién, pero sí son íntimos y han trabajado juntos y tienen una relación muy intensa de admiración que se declaran cada vez que los veíamos aquí en el Congreso, todos lo vimos. Eso es amor total en vez de paz total. Pues bueno, el ministro Iván Velázquez se rodeó de esta gente que vino a apoyar a Petro. Mazo se volvió asesor del despacho. Oiga, y era el encargado de los temas de inteligencia para asesorar al ministro. Mire qué bien ubicadito quedó Mazo. Wilmar Mejía. Oiga, este es la carrera meteórica. Es que ni la que se robó los títulos de universidad tuvo esto. ¿Cómo es que se llama? La Guerrero. No, ni la Guerrero, senadora Paola. Este señor entró de agente en el 2024. Oiga, y en el 2025 se vuelve director de inteligencia en la DNI. Eso es una cosa, querido presidente Chacón, bien interesante.
usted entra a esa gente un año y se vuelve director. Fíjese, eso es tener contactos, lo que llaman. ¿Ah? Y, por supuesto, el general Huertas, que lo iban a nombrar comandante de la fuerza del ejército, pero terminó en un carguito, dicen, comandante de personal del ejército. Oiga, mire, sigamos aquí adelante. Esto era la plana mayor de Iván Velázquez. Miren esto. Huertas, que entra, que lo reintegran, había sido sacado en el gobierno anterior por informaciones de las agencias de inteligencia internacionales de sus vínculos con los grupos narcoterroristas. Y entonces lo reincorporan. Oiga, y las agencias de inteligencia van y buscan al presidente y le dicen no lo puede nombrar comandante del ejército, porque este señor tiene unas cosas bien extrañas y mucho ruido. Pero Petro dice no señor, esto es gente buena, y efectivamente lo nombran. ¿Qué pasa? Lo nombran comandante de personal. Yo quiero que todo el mundo entienda qué hace el comandante de personal del ejército. Les voy a leer solo la primera función para no aburrirlos. Manejo del reclutamiento, asignaciones, ascensos, traslados, retiros. Es decir, esta era la persona que decidía la continuidad de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Y atención, queridos ciudadanos, porque esto que viene es verdaderamente escalofriante. ¿Por qué decide el presidente Petro dejarlo? Y aquí está la declaración de Wilmar Mejía, el que les digo que hizo esa carrera meteórica de agente, en un año se convuelve en director. Y mire la confesión que hace este señor Mejía. Esa relación con Huertas, el ministro de esto, y esa confianza que usted narra que se fue cimentando con el general Huertas, ¿es lo que le permite a usted recomendarle al presidente que nombre y que reintegre al general Huertas? No, lo del general Huertas fue totalmente distinto y creo que el presidente fue claro. En algún momento el presidente quiso retornar, seguramente por alguna situación que él conversó con él directamente con general, no lo tengo claro, quiso reintegrarlo, y cuando lo iba a hacer, alguien como que puso el palo en la rueda y como que frenó esa decisión. Y no solo la frena de manera, digamos, como lo digo, no solo y además la frena, creo que es la expresión, y además la frenan a través de una agencia que el presidente referenció. El presidente dice, me reuní con una agencia, la agencia me entrega una información, da cuenta de unos temas que señalaban al general con algunos temas aparentemente irregulares, recibe la información y ya posteriormente, pero ese hecho ya será cuando yo soy agente de inteligencia, ya posteriormente se me pregunta sobre el tema, yo comienzo como a mirar qué era lo que estaba pasando y con documentación oficial logro demostrar que la información que había recibido el presidente no correspondía con la realidad que le estaban presentando. El presidente recoge la información, se queda con ella y se demora, no sé, como 4 o 5 meses en tomar la decisión. Pero director, ¿es usted quien le pide al presidente Petro reintegrarlo? Yo lo dije el domingo, contribuí en su reintegro. Bueno, mire, esto es una cosa muy impresionante, que yo creo que el país tiene que entender claritico. Al presidente de una agencia internacional, senadora Soledad, le cuenta que Huertas está metido en cosas muy extrañas. Y el presidente acude a su nuevo y flamante director de inteligencia, este señor Wilmar Mejía, que como les digo, es más eficaz que la Guerrero, de agente pasó a director en un año. Y el señor dice, no, las agencias internacionales están confundidas. Yo entregué los nuevos informes donde se probaba que Huertas era divino, era una belleza, se podía reintegrar. ¿Sabe por qué? Porque Wilmar
trabajaba con el general Huertas. Y entonces viene lo siguiente, que es bastante complicado. Mejía, que es el otro que se unió a la campaña Petro, también dedicado a incidir en la salida y entrada de oficiales de la fuerza pública. Siguiente, Mazo, también, oiga, qué casualidad, todos los generales que se unieron a Petro en esa reunión donde estaba el senador Cepeda, terminaron vinculados a decidir quiénes ascendían y quiénes salían de la fuerza pública. Mire qué bello. Senador Vives, ¿qué le parece? Esta gente que había salido y que habían sacado por vínculos con el narcotráfico, empieza a decidir la suerte de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Siguiente. Y miren, esto no fue un chiste, señores, señoras. Durante el gobierno Petro viene la depuración más drástica que se haya hecho de la oficialidad de la fuerza pública de Colombia. Senador Pinto, nos sacaron entre 2021 y 2024 17 mayores generales y 20 mayores generales de la policía, llegando a bajos históricos. Imagínense, el ejército, los mayores generales en el 2023 quedó con 5. Miren, cuando teníamos 24 normalmente, 5 dejaron. ¿Quiénes? Las fichas de las disidencias de las FARC que estaban decidiendo el futuro de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Y mire lo que pasó en la policía. La misma cosa. Nos sacaron 20 mayores generales de la policía, pasando de un promedio de 38, 40 a dejarnos en 17, senador Chacón. ¿Y quiénes estaban detrás de todas estas bajas? Los generales retirados, reintegrados por el gobierno, que eran fichas de las disidencias. Ojo pues, porque mire lo que pasó con los coroneles. Los coroneles de la policía también llegan a los bajos históricos. Los coroneles del ejército, en el 2023, es que quedaron 357. No había habido una cifra más baja. Miren esas cifras, son una locura. Acabaron con la oficialidad de la fuerza pública. ¡Qué vergüenza! Mire los coroneles de la Fuerza Aérea. Y por supuesto, uno se pregunta, ¿a quién sería que sacaron los que trabajaban con las disidencias de las FARC? Bueno, pero eso tiene que ver con lo que le ha venido pasando a la fuerza pública. Esta es la disminución del personal en la fuerza pública, que es bastante impresionante. La Fuerza Aérea ha perdido más de 800 hombres, la Policía Nacional más de 2.500, el Ejército de Colombia más de 23.000 hombres. Y después se preguntan por qué la situación de violencia en el país se ha venido agravando. Siguiente. Pero aquí viene una cosa linda que no podemos dejar de lado. Y es otra vez, vuelve a aparecer el senador Cepeda, que no está hoy en este debate, hombre, para poderse defender. Porque es que la jefe de UTL, de Iván Cepeda, se vuelve la secretaria de gabinete del ministro Iván Velázquez. Vale la pena pensar cuáles eran los vínculos y cómo era que esto negociaba, porque recordemos que el senador Iván Cepeda se volvió cabeza negociadora de todas las mesas de negociación con el narcoterrorismo de Colombia. Entonces, ahorita les voy a mostrar las cositas que firmó Iván Cepeda, porque vale la pena que el país las aprecie. Senador JP, usted que y yo las hemos acabado varias veces, pero hay que volverlas a sacar. Entonces fíjese lo siguiente, aquí está este organigrama que es bien interesante. Mazo y Huertas, que eran compañeros de curso, por supuesto, entra Mazo de director de Indumil, entra Huertas de comandante de personal, Mejía de director de inteligencia, y por el otro lado este señor Mansur, superintendente de vigilancia. Oiga, y se me olvidó mencionar a un hito, que es Pinto, que adivinen que lo nombraron, hasta si es linda, en la aeronáutica civil. En la aeronáutica civil. Vale la pena que pensemos por dónde está saliendo la droga en el país, ¿no es cierto?
Entonces fíjese qué es lo que tenemos aquí. Estas personas salen mencionadas en los computadores y en los teléfonos que tenían Calarcá y sus secuaces y que fueron capturados en Anorí. Y entonces uno dirá, ¿cómo así? Esto es como una cooptación del gobierno y además hicieron limpieza de la oficialidad de la fuerza pública, asesorados por las disidencias de las FARC directamente. ¡Qué belleza! Pero viene la segunda razón de lo que está ahí. ¿Sabe qué les proponía el general Huertas y este equipo de personas? Que montaran empresas de seguridad. Y lo dicen claritico, que pongan los guerrilleros la plata, los carros, las armas y los hombres, y nosotros, ¿quiénes? Los generales que habían salido del ejército y que Petro reincorporó, les sacamos los permisos. Y ahí está. Entonces dicen, ay no, que tampoco tanto. La Procuraduría le abrió una investigación antes de que conociéramos todo este escándalo a Alfonso Mansur, el superintendente de vigilancia, porque ya había sacado 18 licencias express para empresas de seguridad. Qué casualidad, ¿no? Y entonces nos dicen, no, es que esos computadores de Calarcá y esos celulares no son verdad, no son verdad. Yo no he entendido bien la historia, fue que ellos se pusieron de acuerdo, escribieron cosas en los computadores para que se los quitaran y hacer quedar mal al gobierno Petro, o esa era una información que les implantaron, porque es curiosa la información, ¿no? Y fíjese que viene lo siguiente, el general dice... Los acuerdos en Venezuela comenzaron a aterrizar en una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría llevado a cabo en un centro comercial cerca del aeropuerto y habrían asistido representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo. Los detalles y las conclusiones de las reuniones fueron socializadas entre los jefes de la guerrilla de Calarcá, según narró el disidente. En la primera con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa. El director de Indumil. Wilmar, Huertas, el director. No hubo nadie. Ni las escuelas del director. Con las armas que necesitábamos y los fusiles. En ese momento contábamos con 80 pistolas y los 10 fusiles. Un día después de este encuentro, el disidente aseguró que se llevó a cabo otra reunión con un funcionario a cargo de las licencias del armamento. Esta reunión también quedó documentada en los computadores de Calarcá. Ya esa fue para organizar todo el tema legal de qué papeles necesitaban los muchachos, qué papeles necesitaban los carros, qué categoría tendría que ser utilizada en los carros. Nosotros poníamos los nombres, poníamos los carros y las armas. Vea, ¿qué es lo que dice la fuente? Nos reunimos con el director de Indumil y él nos garantizó que nos iba a sacar los permisos para las 80 pistolas y los 30 fusiles que teníamos. Y al día siguiente nos reunimos para que nos dieran qué especificaciones necesitábamos en los carros, porque también les iban a sacar los permisos para los carros blindados a las disidencias de las FARC, vuelvo y les repito, a las disidencias de las FARC. Pero además, en los mensajes que están en los computadores y celulares de Anorí, está que Huertas y Mejía le entregaban a las disidencias las frecuencias de radio de la fuerza pública, los números de los celulares de los diferentes mandos y oficiales que estaban en operaciones, y que además había un pacto de no agresión, es decir, que esta gente podía hacer lo que quisiera y que ellos les iban a cumplir sacándole a cualquier oficial que fuera a molestar o que no hiciera caso. Ahí está el video, que no lo voy a poner para no demorarnos, de las frecuencias radiales que les iban filtrando a las disidencias. Cuando uno se pregunta por qué tumbaron el helicóptero, yo me he quedado pensando si tendría que ver que ya los estaban esperando porque ya las frecuencias los habían filtrado. Bueno, sigamos adelante. A mí me impresionó que el gobierno, en vez de salir a escandalizarse con lo que había pasado, salió a decir que no, que tranquilos, que ellos iban a hacer una investigación. No le creen a las agencias internacionales, no le creen a los computadores de Calarcá, no le creen a los celulares de Calarcá. ¿En serio? Yo quiero que a mí me digan cuál es la teoría de que esa información estuviera en esos computadores. ¿Quién la sembró? ¿De dónde es que decidimos que es falsa? Ministro, porque a mí no se me ocurre ninguna teoría.
para que una agencia internacional tenga la misma información que Calarcá. Lo que nos sugiere el gobierno es que la agencia internacional y Calarcá estaban trabajando para joder a los generales retirados que reincorporó Petro. Es como extraña la teoría, es como extraña. Pero vale la pena mirar lo siguiente. Tuvo que actuar la Procuraduría, suspender a Huertas y a Wilmar Mejía, y por supuesto ahí quedan unos que uno no sabe. Mire lo de Wilmar Mejía, es que a mí me sigue impresionando, porque como les contaba, pasó de ser agente, pero usted sabía, senador Virgües, que Wilmar Mejía es licenciado en Educación Física. Vean, lo que sirve la educación física, porque usted se puede volver agente de inteligencia, y no contento con eso, termina convertido en delegado del señor presidente en los consejos superiores de la Universidad de Antioquia. Y de ahí pasa a director de inteligencia, eso sí, ni la Guerrero, le digo, ni la Guerrero. La primera pregunta, porque es que no lo pudimos contestar, pero aquí se las hago a los altos mandos. ¿El licenciado de Educación Física cumple con el perfil de ser director de inteligencia? Pasó la prueba de polígrafo, señor ministro. ¿Y cuál fue el estudio de seguridad que se le hizo? ¿Cuál es el criterio técnico para que lo nombraran director después de ser un año agente? Es que es una cosa interesante. ¿Qué experiencia tenía antes en el sector de inteligencia? Para que Wilmar Mejía llegue en un año a ser director de inteligencia, cuéntenos qué fue lo tan bueno que encontraron para que lo nombraran director de inteligencia, este fenómeno de la inteligencia que apareció un día. Después de ser licenciado en Educación Física, resultó el director de la inteligencia. Bueno, y vale la pena pensar por qué el gobierno delega al supuesto director de inteligencia en las mesas de negociación con los grupos ilegales. Otra vez, aparece vinculado con las disidencias, lo manda el propio gobierno. Hola, qué cosa tan interesante. Y entonces viene la pregunta fundamental que todos los colombianos nos hacemos: ¿en manos de quién está la inteligencia de este país? ¿En manos de quién puso Gustavo Petro la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia y de los colombianos? Porque vea esto, vale la pena recordar lo que dijo Lemus, que no vino, lástima, porque lo hubiera podido venir así, a decir, venga lo que dijo. Oigámoslo. Miembro de la entidad, cuando usted lo contrata y requiere los servicios, ¿lo mínimo no era que le contara? Si él conocía precisamente del contenido de estos correos hecho tras las incautaciones en ese retén. Pues sí, pero la verdad no lo contó. ¿Pero qué? O sea, ahí no puedo yo obligar a la gente que me cuente toda su vida, exactamente minuto a minuto, a ver qué me puede contar. No, yo investigo y él contará lo que quiere, no contó eso. No lo contó. Entonces aquí lo que sabemos es que el director de inteligencia, oiga, de una inteligencia superior, tampoco sabía de los computadores. Fíjese la cosa tan curiosa. Uno encuentra computadores y celulares, y eso ni el director de inteligencia supo, querido secretario Saúl. Fíjese unas cosas, ni la fiscal ni nadie, eso era como, porque claro, todos los días estamos capturando a Calarcá y a 7 cabecillas, eso obvio que no había que ponerle atención. Pero vale la pena que veamos lo de la dirección de la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia en el gobierno Petro, que siempre ha estado en manos del M-19. Primero tuvieron a Casanova, después tuvieron al prófugo y delincuente Carlos Ramón González, y ahora tienen a Jorge Lemus, que no vino, y que dice que nadie le contó lo de los computadores cíticos, que Wilmer, tan bueno que si se le olvidó contarle eso. Y entonces dicen que la información no la conocía la DNI, y vale la pena que oigamos a Lemus, que no vino, que dice sobre si conocían o no la información del general Huertas, porque acuérdense que aquí las agencias de inteligencia internacionales vienen y le dicen, es un criminal vinculado con el narcotráfico, y entonces sale Wilmar y le dice, no se preocupe, presidente, el señor es buenísimo. Y mire lo que dice Jorge Lemus.
había mencionado. Sí, tal vez al presidente sí, pero nosotros no como DNI. Señor Lemus, ayer en un documento de la Fiscalía General de la Nación, en un comunicado, validó que las menciones del general Huertas y Wilmar Mejía eran verificadas. Los correos son verificados. ¿Eso no es suficiente para separar del cargo a Mejía? Esperemos que se dé la totalidad de la investigación. Oiga, sí, porque pues, la misma Fiscalía empezó también a hacer la investigación correspondiente. Pero, oiga pues, le dicen, pero director, los correos son los correos verificados de Wilmar y de Huertas, ¿no será bueno sacarlos? Y el gobierno dice, no, esperemos. Ese es un gobierno que no sabía que estaba infiltrado. Ese es un gobierno que no sabía que lo tenían cooptado. Esa es la reacción de un jefe de inteligencia que descubre que su fenómeno, que pasó de licenciado de educación física a ser un año de agente de inteligencia, se vuelve en director. Hola, hay que defenderlo porque la credibilidad de semejante funcionario con esa trayectoria. Aquí está la evidencia de que este gobierno sabía que Huertas y que Wilman estaban trabajando con las disidencias y por eso salieron a protegerlos. Siguiente. Y por supuesto, ¿en manos de quién está la inteligencia? Ponga ahí el video. Que la Dirección Nacional de Inteligencia no conozca absolutamente nada de lo de Huertas, no conozca absolutamente nada de las menciones que se le hicieron a Wilmar Mejía en la revelación que hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, no muestra una seria falla de la contrainteligencia de nuestro país, de su entidad. Yo conozco las aseveraciones que hicieron en ese programa del domingo, pero eso no quiere decir que sean ciertas. Eso es lo que yo dije, que iba a investigar y lo estoy haciendo. Imagínense, la Dirección de Inteligencia no sabía que Wilman, que fue el mismo que hizo los reportes para lavarle la hoja de vida a Huertas, trabaja con las disidencias, y cuando aparece la información dicen ni lo vaya a votar, déjelo ahí hasta que investiguemos bien, no vaya y sea, después de haber empapelado los computadores y los celulares durante 16 meses, sabroso así. Ojo, porque meten a Petro en la lista Clinton en octubre del 25 y 2 días después sacan al director de la UIAF y adivinen a quién nombra para que cuide los registros del lavado de activos de este país. Al mismo Lemus, sí, al de la inteligencia que no sabía que lo tenían infiltrado. Bueno, pero aquí vale la pena mirar cómo fue que Lemus se convirtió en el gran jugador del gobierno. Porque lo que hizo el gobierno Petro fue meterlo en la paz total. Oiga, qué casualidad que todos los que estaban con las disidencias eran los que terminaban en las mesas de negociación, senadora Paola, coincidencias que pasan en la vida. Uno no lo entiende, pero la siguiente pregunta es, ¿de cuándo acá los directores de inteligencia hacen parte de las mesas de negociación con el narcoterrorismo? Bueno, este era un cambio de rol que se le estaba dando a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de que la Dirección Nacional de Inteligencia entre a ser parte de las mesas negociadores con el narcoterrorismo? Estaban compartiendo información. Bueno, siguiente. Entonces tenemos la inteligencia en manos del M-19 y uno se pregunta entonces, ¿fue que nunca supieron del atentado de Miguel Uribe o fue que nunca nos contaron del atentado de Miguel Uribe? Yo sí quisiera que nos respondan esto, porque una inteligencia que el gobierno le entregó a las disidencias de las FARC, que terminan asesinando a Miguel Uribe, senador de este partido y precandidato presidencial, yo pregunto, ¿la inteligencia nunca tuvo información o nunca la entregó? Bueno, en la Junta de Inteligencia Conjunta nunca advirtieron
las amenazas de atentados contra los precandidatos presidenciales. Porque la información que tenemos es que sí, se advirtieron muchas veces y nunca el gobierno le hizo saber a los líderes de oposición de esas amenazas. Y sigamos, que la Dirección de Inteligencia también tenía un plan que empezó a generar el prófugo, bandido, expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González. ¿Sabe qué quería él? Que la DNI centralizara toda la inteligencia, para que quedara toda la inteligencia del país bajo su control. El decreto hizo tanto ruido cuando empezaron a salir los borradores y le dimos tanto palo que al final no lo sacaron, pero ahí está, porque vale la pena verlo, pero también miren esta belleza de perla que tenía ese decreto. Los requerimientos que el presidente demande sean verbales o escritos. ¿Sabe qué era eso, querido senador Honorio? Que el presidente verbalmente podía mandar a la inteligencia a investigarlo a usted. O a usted, senadora Paula Holguín. Ya ni siquiera por escrito. Esta era la atrocidad que el pacto histórico le quería vender a los colombianos. Pero bueno, volvamos aquí a Iván Velázquez y a nuestra fiscal. Porque uno dice, hola, qué coincidencia, ¿no? Iván Velázquez nombra a todos y luego la fiscal no se entera de que están estos computadores y estos celulares, porque todo el tiempo estamos capturando 7 cabecillas, incluyendo a Calarcay, por supuesto. Eso no tenía ninguna relevancia. Pero claro, luego uno empieza a ver que llevan 20 años trabajando juntos. El ministro Iván Velázquez estuvo en la Corte Suprema de Justicia con la señora fiscal como magistrados auxiliares. Y hay que recordar que cuando se fue a la comisión en Guatemala, la anticorrupción, ella fue su segunda al mando. Esto es una amistad casi como la de Velázquez con Cepeda, la de Velázquez y la fiscal Camargo. Mire qué bonito. Todo termina siendo muy familiar y muy amistoso. Pero fíjese esto. Luego viene que no solamente empezaron a desestructurar y acabar con los oficiales de la fuerza pública, sino con la propia Fiscalía General de la Nación. Mire esto, quitaron 75, oiga pues, 75 fiscales especializados y unidades Gaula para dejar sin operación. Acuérdese en el testimonio de la señora fiscal que dijo que esto era una falla de los fiscales especializados y del Gaula. Entonces, ante la falla, reduzcamos el número, para que nunca nadie vuelva a aparecer, para que ningún otro computador vuelva a aparecer. No investigan, retiran el personal. Fíjense esto tan bonito, los fiscales contra el secuestro y la extorsión, que está acabada en el país, porque el secuestro solamente ha crecido 100% y la extorsión solamente 50%. Claro, podíamos bajar los 120 fiscales a 40, porque ¿para qué? No se necesitaban. Y por supuesto, reasignaron las denuncias de los fiscales de URI para que fueran imposibles de investigar. Hay que recordar que en el 2025 solamente tenemos 10.000 casitos de extorsión, 10.000, suave. Y aquí vale la pena recordar en las mesas de negociación qué es lo que han firmado. Otra vez el senador Cepeda, es que todo, no le digo que esto es todo en familia, todo amistad. Senador Iván Cepeda, que no vino, senador Honorio, no vino. Él como que ya no tiene que venir al Congreso desde que es candidato. Imagínense que el senador Cepeda ha firmado 3 documenticos en estas mesas de negociación con el ELN. Mire el primero, qué bello. Siguiente. El primer documento que lo dimos a conocer, senador JP, con usted, admite el reclutamiento de menores a partir de los 15 años. Oiga pues, admite el reclutamiento de menores a partir de los 15 años. Oiga la redacción tan elegante. Dice, no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado. Vea qué bello. A partir de los 15 los niños colombianos sí pueden ser reclutados. Gracias al senador Cepeda, que no está, para que nos contara cómo es que es esta denuncia que tenía que hacer. Vea esta belleza en la negociación con el ELN. Dice,
hemos acordado, vea esta belleza, dice: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para contribuir en el desarrollo, suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico. El compromiso será objeto de seguimiento, y esto es por 180 días. O sea que el resto del tiempo se permite el secuestro. Mire qué lindo, el secuestro extorsivo. Y el secuestro, cuando es de fuerza pública, pues ese ni siquiera hay que escribirlo, porque eso sí son gajes del oficio, que secuestren a los policías y a los soldados, que para eso son, ¿cierto? El senador Iván Cepeda, que no vino hoy, querido senador Carreño, el senador Iván Cepeda, amigo del ministro Iván Velázquez y amigo de la fiscal Camargo. Ese senador Cepeda firmó esta belleza de documento en las mesas de negociación del gobierno del cambio. Oiga, y mire este tercero, el tercero que no está ahí, sí está. Esta es una belleza. ¿Sabe qué dice? Que nosotros podemos ir cumpliendo los acuerdos que se firman con el ELN sin que haya necesidad de llegar a un acuerdo final, que les vayan dando todo lo que ellos piden. ¿Se acuerdan de las platicas que le estaban girando al ELN en Arauca? Que aparecieron que dizque para ollas comunitarias, pero eran un poco de miles de millones. Que era porque pobrecitos había que financiarlos para que no tuvieran que secuestrar más. Páguenle la extorsión directamente al ELN, dijo el gobierno, para que no la tengan que pagar los colombianos, como si la plata de los colombianos y la del Estado fuera distinta. Y mire la belleza de documento, es que vale la pena que lo leamos, porque estas son esas bellezas que firma el senador Cepeda ausente hoy. Acuerdos adoptados por la mesa de negociación en relación con las transformaciones. ¿Cuáles transformaciones? Son obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado. Mire qué belleza, van firmando acuerdos a escondidas con el ELN y se vuelven políticas de Estado, con la firma del senador Cepeda, candidato al pacto histórico, que dice que él va a continuar la paz total, que no ha sido sino darle impunidad y encubrimiento al narcoterrorismo de este país. ¿Sabe qué dijo? Que todo lo que vayan pidiendo los del ELN se vuelve política de Estado. Senador Carreño, a usted que le toca estar peleando aquí en la mesada de los soldados y policías de Colombia, haberse metido en una mesa de negociación con el senador Cepeda. Cualquier promesa que él le haga se convierte en política de Estado y ni siquiera tiene que pasar por el Congreso, porque el Congreso ¿para qué? Si aquí lo que hay que darle gusto a los narcoterroristas rapidito, ligerito, que no importa que si firman o no firman al final, esto es mientras tanto. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay que cumplirle al narcoterrorismo que sigue asesinando, que sigue secuestrando, que sigue extorsionando, que sigue poniendo bombas, que sigue reclutando a nuestros niños? ¿Cuál es el compromiso si no es un cese al fuego? Tendrá que ver con elecciones, senador Esteban Quintero. Tendrá que ver con que estamos viendo la reedición del pacto de la picota ahora con las disidencias de las FARC. El pacto de las disidencias que cooptaron la inteligencia. Las funciones de ascensos y despidos de los oficiales de la fuerza pública, y que además de todo han estado firmando todo tipo de bellezas. Yo quiero terminar con este video que es interesante sobre este tema. Este es el senador Bailey. Tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotráficos. Ojo, esta es la declaración de un senador de los Estados Unidos diciendo que hay suficiente evidencia de que la campaña del presidente Petro recibió dinero del narcotráfico. Imagínense. Bueno, y sigamos. Es que cuando uno le hablan del dinero del narcotráfico, a mí de una se me viene a la mente este video. Entonces, por favor, no me vengan a decir que fue por Buena, por Pedra,
man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo el demás. El sonido se oye muy mal, pero básicamente lo que dice es el señor ministro del Interior. Hola, y me dejan aquí sentado cuando yo fui el man que les consiguió 100 reuniones y 15.000 millones de pesos para la campaña. 15.000 millones de pesos. Sí, luego dicen que el Consejo Nacional Electoral es muy injusto en sancionarlo. Bueno, pero eso no es solo eso, porque uno diría, bueno, es que es Benedetti, el ministro del Interior, pero ojo, el hijo del señor presidente de la República, Nicolásito Petro. Hombre, mire, reconoció que recibió dineros del hombre Malboro, pedido y extraditado. Recibió dinero del Turquísaca, que ingresaban a la campaña de su papá en 2022. Y se enriqueció, pero ¿sabe qué nos dice? No se preocupe, toda esa plata de los malandros que recibió el hijo del presidente no llegó a la campaña. ¿Sabe cuál es la defensa? El hijo es un ladrón y se la robó. Pero es que él no tiene la culpa porque no lo crió. Le tocó a la mamá solita. Bueno, cosas que pasan. Y vale la pena aquí terminar con esto. Voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Aquí estamos hablando de Nicolás Maduro y la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia que también la defendió el senador Iván Cepeda, que no vino hoy, con la teoría del entrampamiento. Aquí estábamos, muchos de los que estamos hoy aquí. Y entonces, Santrich e Iván Márquez, que habían firmado de su puño y letra el acuerdo de La Habana, los pillan traficando droga. Oiga, y la traficaron con un agente de la DEA. Y entonces aparece el senador Iván Cepeda, que tampoco vino hoy, a decir... Es que yo estoy hablando del senador Cepeda, senadora Aida. Y venga, le cuento una cosa, senadora Aida. No solamente no vino hoy, sino que no viene nunca el senador Cepeda. Pídale que venga, que para eso le están pagando a los colombianos 50 millones de pesos que no ha querido rebajar el senador Cepeda en los proyectos senadora Paola Holguín suyas para... Y entonces... sí, señora, ahorita que yo acabe, para que no puedan contestar, me parece muy bien que deje al gobierno con estas preguntas para que las preparen, para que las puedan preparar y les respondan a los colombianos, que estamos cansados de lo que están haciendo, senadora Aida, cansados. Bueno. Señora citante, hay una senadora que está solicitando verificación del quórum. A mí me corresponde tener que hacerlo. Le pido nuevamente un minuto, doctor Carreño, estamos en un debate. Le pido, senadora Aida, continúa usted pidiendo la verificación. Si lo pide, mañana se cita para que termine el debate la senadora Paloma. Continúa con la solicitud de verificación del quórum. Entonces, la senadora Aida está pidiendo verificación del quórum. Ya pidió. Primero yo tengo que cumplir con una solicitud de verificación del quórum según la ley quinta. Vuelvo y le repito, senadora Aida, continúa con la solicitud de verificación del quórum, que sí selecciona, pide que se le cumple y se tiene que cumplir con la verificación. Entonces, señor secretario, mañana ponga la terminación del debate en la primera orden, en el primer orden de la sesión. No tengo moción de orden, pido la verificación primero del quórum. Verificación del orden del día primero antes de las... Las palabras de Paloma Valencia no solo agitaron el debate político, expusieron una serie de fracturas internas que el petrismo ha intentado ocultar bajo discursos oficiales. Su intervención dejó sobre la mesa temas que el gobierno preferiría no discutir, desde las inconsistencias en decisiones económicas hasta los tropiezos en seguridad,
pasando por los cuestionamientos sobre la financiación política y la tensión institucional con las entidades de control. Lo dicho no se quedó en el recinto, se filtró hacia la opinión pública como una señal de alarma. Pero lo más revelador no fue lo que Valencia aseguró, sino la reacción inmediata que generó. Voces del petrismo defendieron, negaron, atacaron, reinterpretaron y hasta desviaron el debate. Una respuesta desordenada que solo profundizó la sensación de que hay puntos incómodos que el gobierno no ha podido explicar con claridad. En medio del ruido, una realidad se hizo evidente: las tensiones internas del oficialismo ya no se pueden disimular y los errores acumulados empiezan a pasar factura. Sin embargo, esta discusión va más allá de Paloma Valencia o del petrismo. Colombia vive un momento donde la política se ha convertido en una batalla constante de revelaciones, acusaciones y contraataques, donde cada denuncia abre nuevas dudas y cada respuesta deja nuevas grietas. Y en este clima, lo dicho por la senadora no es solo un golpe circunstancial, sino un síntoma de algo más profundo. La pregunta ahora es: ¿qué impacto real tendrán estas revelaciones? ¿Serán un punto de inflexión o simplemente más ruido en un país cansado de la confrontación? ¿Forzarán explicaciones que llevan demasiado tiempo aplazándose o quedarán en la arena perdida de la polarización? Lo cierto es que este episodio no cierra nada. Más bien abre otro capítulo en una disputa que seguirá escalando y que, tarde o temprano, terminará poniendo a prueba todas las instituciones del país.